¿Qué recuerdos tiene del Perú, sobre todo en la época que usted fue agregado? Bueno, en realidad los recuerdos del Perú son los recuerdos políticos, que son los menores, y los recuerdos máximos, que son la sociedad peruana, la extrañísima atracción que ejerce esa sociedad, que oscila entre el dolor y un sentido muy pagano y rico de la vida, y que tiene además una variación humana que es como un poco como la cocina del Perú, ¿no? En cada cuadrante del país, en cada territorio hay una distinción en el estilo y la forma de ser, sea de la gente como de la cocina, pero tiene un espíritu de las tres naciones que hay en Perú, que son la nación de la selva, la nación de la costa y la sierra. Tiene una unidad fascinante para mí. A mí Perú fue una de las lecciones más profundas. Yo llegué siendo muy porteño y de haber estudiado en Francia, y era mi segundo puesto diplomático, y me enriquecí muchísimo porque me interesó extraordinariamente las culturas profundas del Perú, las culturas indígenas primitivas, el incario, y me puse a estudiar eso, sobre todo en una dimensión espiritual, y me enriqueció mucho y me transformé en admirador, y me hubiera gustado alguna vez haber podido escribir una novela exclusivamente sobre el incario, ¿no? Había surgido una novela que se llamaba El Inca o algo así, que era muy famosa, y, no cumplí nunca ese cometido. Pero en todo caso viví una de las etapas más lindas de mi vida. Tengo el recuerdo de la geografía y de la belleza y la presencia de la belleza geográfica del Perú, la presencia del mar. Me gustaba ir a pescar a la madrugada con un amigo de la embajada. Íbamos al amanecer hacia el sur, a Mala, en la costa de Mala, y hay unas rocas, y ahí nos pasábamos horas. Ahí vi volar el cóndor al amanecer, pesqué una manta raya, que no olvidaré en mi vida porque luchamos todo un día para sacarla. Tengo el recuerdo de esas pequeñas cosas de la vida, y sobre todo de esa sociedad compleja y vital al mismo tiempo, porque hay una vitalidad en la reflexión del hombre de la sierra, en el silencio del hombre de la sierra, pegado a su cultura y fiel a su cultura. Hay una vitalidad en la costa, indudablemente, en la alegría de la noche, en la religiosidad, en todos los elementos que emprenden los peruanos de pasión. Y conocí también la sierra, la selva, perdón, cuando fui embajador de uno de los países garantes de la paz con Ecuador. ¿Qué recuerda de su paso como embajador? Primero, la infinita satisfacción de estar en un país sanmartiniano y de vivir la historia de nuestro libertador conjuntamente con los peruanos. Luego, el placer de vivir en Lima para mí fue extraordinario. Cuando volví como embajador reencontré los que había conocido 20 años antes con mucha felicidad, los amigos que se hacen en Perú, y, y sin duda alguna esa intensidad, reitero, espiritual, ¿no? Que para mí fue el conocimiento de una dimensión, de un oriente que estuviera incluido en la geografía de América como un Tibet secreto, como un lugar donde hay una cosmovisión que uno podría ir desarrollando, ¿no? Y conociendo a través de la arqueología y de los restos que fueron quedando de esas culturas, ¿no? Así que para mí fue una experiencia extraordinaria. Y políticamente, el encuentro con los peruanos, más allá de las ideologías políticas que son ocasionales, ha sido siempre muy positivo. En el primer momento de mi carrera, cuando fui a Perú la primera vez, era la revolución de Velasco Alvarado, que fue uno de los episodios más curiosos de un movimiento militar que viró hacia una visión intelectual del Estado y que era muy interesante. Y luego la experiencia última mía, que fue
muy rica diplomáticamente, porque era los conflictos con Ecuador y la superación de esos conflictos, incluso con la decisiva intervención del canciller argentino Guido Di Tella, que estaba en realidad de paso casi, o una visita oficial programada de antes, y se encontró con los días más álgidos que casi llevaron a la guerra, antes de poder haber tenido la satisfacción de volver a la zona de la sierra y establecer los mojones que delimitan definitivamente el conflicto entre Perú y Ecuador, ¿no? Usted como diplomático, ¿cómo recuerda la ayuda peruana a Malvinas? No solo la política y militar del gobierno de Belaúnde, sino la diplomática en manos del secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. Lo he tratado al señor Belaúnde y a Javier Pérez de Cuellar, incluso como colega cuando yo pasé como embajador en la UNESCO, y él estaba en París y sigue en París mucho tiempo de su vida, y para nosotros fue uno de los gestos más emocionantes, donde la llamada hermandad latinoamericana, que a veces es meramente retórica, allá se hizo realidad vital, cuando llegó el avión Hércules, cuando llegó la flotilla, cuando hubo una oferta incondicional de apoyo a las armas, y bueno, creo que fue uno de los momentos en que la realidad de la unión espiritual latinoamericana tocó la política cuando generalmente la rehúye. O sea, nosotros habíamos vivido muchos años sin haber llevado a la política real ese sentimiento de patria que dejaron los libertadores, ¿no? Y yo encontré que eso para mí fue uno de los momentos más extraordinarios. No lo viví en Perú, no me tocó en Perú la guerra, pero lo viví cuando estaba en la embajada en París, y verdaderamente sentíamos que Perú conmovía y dirigía la batuta de toda la lealtad latinoamericana con Argentina en esa guerra de todos, ¿no? ¿Qué opina de la traición argentina al Perú con la venta de armas, siendo Argentina garante de paz? Bueno, fue un error muy grave, que más que de la Argentina fue un error de las bandas que en momentos de corrupción que pueden pasar en Argentina o en cualquier otro país, eso se filtra y se impone, y a mí me nombraron embajador justamente sustituyendo a mi colega que había denunciado el hecho, porque fue la Cancillería Argentina la que denunció el hecho de este tráfico, ¿no? Y lo hizo el embajador Arturo Soria Rana, un verdadero gran profesional. Y a mí el gobierno de Menem me encargó especialmente ir, porque yo tengo un sentido de amor y de contemporización con Perú. Me parecía vergonzoso que en una banda donde estaban mezclados gente de todas partes y algunos militares y morales de Argentina, que no eran los que estaban en el poder, en esas organizaciones periféricas internacionales, habían causado este error y este silencio en torno a un tema que no se calculó, pero que era verdaderamente una contradicción absoluta entre la obligación moral de garantizar una paz y no haber tenido el cuidado de impedir que se burle eso por la vía del comercio de armas secreto o ilegal. ¿Cómo tomaron los peruanos este hecho? ¿Hubo un sentimiento anti-argentino? Jamás, jamás. Cuando yo llegué estaba preparado a recibir un momento muy duro, pero hubo una comprensión de los peruanos y sobre todo del ejército peruano. El ejército peruano se dio cuenta que tendría la información de que en esto no había habido la intención de la Argentina ni del gobierno, sino que había habido, como pasan aquí en Argentina, cosas que nos avergüenzan y que el gobierno mismo no puede controlar en nuestro país. Le había ocurrido algo que había tenido una trascendencia y era una mancha internacional. Pero prácticamente con Brasil trabajamos juntos, con Estados Unidos trabajamos juntos y con Chile trabajamos juntos. Y comprendieron inmediatamente que los 4 países garantes habían comprendido eso como un incidente nefasto, pero no como una realidad política ni una voluntad política del país. ¿Por qué luego de 16 años una presidenta argentina visitó Perú?